Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestra historia con el Fondo Emprender. Teníamos un ratico sin aparecer por acá, ya les contaremos a qué se debe, pero el video de hoy es un tema que yo sé que les va a servir muchísimo y que nos lo han preguntado bastante. Sí, ¿cierto, así Oli? es. La figura de la interventoría, porque hay muchas ideas, muchas experiencias en torno a cuál es la experiencia cumpliendo ese requisito que te pone el Fondo Emprender para entregarte los recursos del capital semilla. La interventoría es como una revisión, como un seguimiento a todas las actividades que tú realizas, principalmente a la ejecución de los recursos y a toda la gestión que tú realizas en la plataforma mientras estás haciendo el proyecto del Fondo Emprender. La figura es una persona que explícales tú lo de la figura del contrato, pues. Bueno, resulta, cuando tú haces todo el proceso con el Fondo Emprender del SENA, hasta que pasas a la convocatoria y sales elegido, siempre tienes como tu enlace, es el asesor que te ayuda a formular, es la persona que te guía. Pero cuando ya sale elegido tu proyecto, pues pueden pasar semanas, meses, dependiendo de la ejecución, tú esperas que te avisen que efectivamente fuiste elegido y ahí aparece la figura del operador. El operador suele ser una universidad contratada por el SENA como una entidad externa, que es la que va a ayudarte a ejecutar los recursos. Entonces ellos te contactan por correo electrónico generalmente, te dicen que van a hacer como que va a empezar la puesta en marcha, te envían unos documentos como un pagaré, un contrato, como para oficializar esa relación que está iniciando, y ellos también, el operador, en nuestro caso fue la UTS, que son las Unidades Tecnológicas de Santander, pero antes era la Universidad de Antioquia, o sea, han habido varios, y ellos contratan a los interventores. Entonces los interventores son contratados por el operador y no hacen parte del SENA ni del Fondo Emprender. Son profesionales, tienen experiencia en lo que decía Isa, hacer seguimiento a la ejecución de fondos y de proyectos. En nuestro caso, tuvimos primero una interventora asignada, ella era una mujer de Pasto, solo nos vimos con ella de manera virtual y con ella solo vivimos la primera interventoría. Ahorita les vamos a contar. En total hay 4 interventorías. 4 interventorías, ¿qué quiere decir? 4 veces en las que tú te reúnes y hacen un trabajo específico que ahorita les vamos a contar. Pero el papel del interventor o el trabajo es durante todo el proceso. Tú todo el proceso estás hablando con él, porque él es el que te aprueba. Cuando tú subes algo en la plataforma, el interventor es el que te revisa, aprueba cualquier pago, cualquier documento, todo es con el interventor. Él es el puente. Exacto. Entre las normas del fondo, los manuales, que uno pues se va familiarizando con eso poco a poco, pero están en la página web del SENA, y ellos son los que conocen esa norma y son los encargados de aprobarte todos los avances para compras y que eso permita que llegue a la fiducia ya aprobada la solicitud. Entonces es una figura muy importante en el proceso. Nosotras entonces vivimos un cambio como de operador y nos hicieron ese cambio de interventor. Entonces nos dijeron, ustedes van a hacer la primera interventoría con una persona, pero luego se les va a asignar otra persona. La primera persona, como les dije, era de otra ciudad y la segunda persona nos asignaron una persona de aquí, de nuestra ciudad. La primera interventoría es una reunión virtual, está tu asesor del SENA, estás tú y está el interventor. Entonces, obviamente, se presentan, hacen una lectura completa del acta de seguimiento del contrato, en la cual pues están todo, cuál es tu ID de plan de negocio, cuál es tu plan de negocio, a qué convocatoria, cuáles recursos fueron los asignados. Todo se debe dar una lectura muy detallada de todo ese documento. Es bastante larga, nosotros duramos como toda una mañana. Como unas 5 horas. Ajá. Y luego empiezan a asignar como unas tareas, como un checklist, porque ellos tienen un checklist. Básicamente este checklist que hacen en la primera acta
es el mismo checklist que van a revisar en todas las interventorías. Los progresos. Hasta el final. Y al final, pues la idea es que todo esté cumplido y al 100. Entonces, por ejemplo, el primero, inscripción en la Cámara de Comercio, el acta de constitución, Entonces ahí te dicen, ¿la emprendedora ya hizo eso o no lo hizo? Entonces, si no lo hizo, tarea, tiene que hacer eso. Entonces, empieza la lista, pero la lista es larga, así que no se las voy a leer toda, pero por ejemplo, además que va cambiando, por eso yo muchas veces no compartimos los documentos, no es porque, ay no, no quieren compartirlo, sino porque cambian y entonces la gente queda perdida. Si uno se pone a mandarle unos documentos desactualizados de nosotros de por allá cuando tuvimos la interventoría, entonces que eso fue hace un año. Entonces, el registro mercantil, el RUT, la resolución de facturación, que es una cosa que tiene que hacer tu contadora, el certificado de libertad y tradición, que es del local o el lugar de operaciones que tú vas a escoger. Entonces, obviamente todo esto tú no tienes que tenerlo para la primera visita, porque la primera visita pues tú prácticamente no tienes nada. Entonces ahí le pones no cumple, le pones no cumple. No hay que tener todo, no hay manera, pero sí cuando les manden esa checklist, los primeros sí, ojalá, pues para que ella revise y les deje correcciones y recomendaciones ahí mismo. Entonces luego seguimos con el contrato de arrendamiento, el certificado de bomberos, el registro de marca. Uno tiene que hacer registro de marca cuando emprende con el Fondo Emprender. Un requisito. Es un requisito. Entonces, algunas personas lo ponen dentro del plan como con costos del plan, no sé, o algunas personas, algún recurso, algunas personas lo hacen ellos mismos. Nosotros ya teníamos el registro de marca, entonces pues en ese caso lo que hicimos fue cederlo, porque lo teníamos como persona natural, hicimos una cesión de la marca a la empresa. Entonces eso también es un pago y un contrato que hay que hacer. Permisos, licencias, INVIMA, Agua, Secretaría de Salud, todos los permisos, porque obviamente todo tiene que ser súper legal. ¿Cuáles son los indicadores principales que revisan la interventoría? Los empleos generados. Ese es un indicador clave que tú tienes que establecer en tu plan y tienes que cumplirlos. Ejecución presupuestal. Eso es que vas a gastar todo el dinero que te van a dar. Entonces, esa ejecución tiene que llegar al 100%. Eventos de mercadeo, nosotros alguna vez les contábamos, los eventos de mercadeo son esos eventos que tú tienes que hacer para ofrecer tu empresa. Contrapartidas, que ya les contábamos también, que era lo que uno tiene que ir al SENA o a otros lugares a hablar de este beneficio que recibió. Producción total, producción y ventas. Bueno, aquí en producción y ventas hay algo que siempre nos dijeron a nosotros, que en producción y ventas era un indicador que era importante, pero que no era el más importante de todos estos. Entonces, normalmente tú te pones una meta. En el plan de negocios. En el plan de negocios de producción y de ventas, en dinero y en cantidad, ya sea de producto o de servicio que tú vas a desarrollar. Entonces, a nosotros nos dijeron siempre, el mito era que el 60%, por lo menos lo mínimo del 60%. Conocemos personas que no han llegado al 60%, igual han podido, porque cumplieron con todo lo demás. Exacto. Entonces, por eso, digamos que por eso es bueno analizar bien el plan de negocios y ponerse unas cantidades y unas ventas muy realistas. Para que uno pueda cumplir y también llegar a, bien alto esa ejecución de ese indicador. Después explican cada uno de esos indicadores, los explican al detalle, como todo desglosado, cuáles son los eventos de mercadeo que tú propusiste, cuáles son las contrapartidas, y entonces ahí tienen que leer todo. O sea, por eso digo que nos demoramos 5 horas. Porque esa primera sales con la cabeza así de grande. Total, porque te dicen una cantidad de tareas, pero en la realidad es que pues eso toma 12 meses. Entonces se puede ir haciendo, claro, con orden, pero se puede ir haciendo definitivamente. Solo que como es la primera vez, uno queda súper agotado de oír todo eso. Sí, y miedoso. Sí. Uno sale con miedo porque uno dice, Dios mío, ¿será que yo voy a poder cumplir todo eso? Y claro, como tú firmas un contrato y todo, pues tú dices, un pagaré, claro. Esto está difícil. Pero bueno, difícil sí es, pero es posible. Aquí quiero comentar algo y es ya tema personal, ya tema de
trato con personas. Yo soy arquitecta y he estado en obras y ya conocía la figura de la interventoría. La interventoría a veces la pintan como el terror. O sea, uno como contratista, yo estuve en muchos lados en el lado de contratista y el interventor es el terror. O sea, es como el que tú tienes que rendirle cuentas y entonces tú le sirves el cafecito y entonces tú lo atiendes. Sí, claro, al interventor hay que tenerlo bien, porque pues es la persona finalmente que te aprueba todo o te desaprueba todo. Pero yo siento que más allá de atenderlo, de tratarla bien, de ser buena gente, uno tiene que ser decente, honesto, directo, hacer las cosas bien y buscar soluciones. Eso. Ay, solucionar. Mira, todo se puede solucionar. En el fondo emprender yo creo que todo. Ellos hacen que todo se pueda solucionar. El interventor puede que por la personalidad algunos choquen con cierto tipo de personas. Hay interventores que son súper estrictos, hay interventores que son mucho más relajados, hay interventores que de pronto son desordenados, entonces eso te puede llegar a afectar a ti. ¿Y qué pasa? Lo mejor es uno ser organizado, cumplido, estructurado y ordenado. ¿Para qué? Porque eso le puede facilitar el trabajo a esa persona. Y esa persona ya sabe que tú hiciste las cosas bien y que no tiene que revisar todo con lupa y prácticamente que volver a hacer todo. Entonces ya cuando va a las reuniones, pues ya dice, no, o sea, yo sé que ya vamos en coche con esta persona. Y al principio obviamente va a haber choque, porque al principio es lo de aprobar los pagos y todos los cargos de nómina y el local. Y recuerden entonces, que eso tiene unas ventanas de días, un periodo al mes. No es algo que puedes hacer los 30 días, sino que tienes un calendario que el SENA te proporciona y tú tienes 5 días para subir y luego 5 días para la aprobación y ya luego te toca esperar hasta el siguiente mes. Entonces tienes que, sí, anticiparte lo que más puedas porque tú no sabes, el interventor, pues qué va a identificar, qué te está faltando y estés de acuerdo o no, pues igual tienes que solventar eso que te están pidiendo y uno al principio sí se frustra, o sea, los primeros 2 meses para uno es bastante nuevo y uno se alcanza a chocar, pero pues uno como todo, pues va entendiendo cómo funciona y lo va haciendo mejor los siguientes meses. Y cada persona, como les digo, tiene sus métodos de trabajar. Ustedes ya tienen que conocer a su interventor y cómo llevarle el ritmo a ver qué tipo de persona es y cómo le gusta trabajar y adaptarse para poder sacar adelante las cosas. Ellos, por ejemplo, ellos obviamente se curan, entonces muchos de ellos le dicen a uno a veces, no recibo llamadas, porque pues a veces por llamadas se dicen cosas que no quedan por escrito. Sí. Entonces hay unos interventores que le dicen a uno, no, todo por correo, comunicación oficial. En cambio pueden haber otros más flexibles que lo llaman a uno, le dicen a uno arregla ahí, pegue aquí. Entonces esto es muy de cada persona y muy de la solución en el momento que se dé. Y ahora la segunda interventoría a mí me parece crucial porque es el primer encuentro presencial y donde ya has realizado compras, pues si todo ha fluido, tienes ya el lugar de operaciones, has realizado compras, porque pasan aproximadamente, pues nosotros tuvimos la primera en agosto y la segunda la vinimos teniendo entre febrero y marzo, ¿no? O sea, pasan varios meses, casi 6 meses. Yo creo que también fue porque estuvimos en diciembre. Entonces como que se corrió un poquito. Sí, era en diciembre y la corrieron. Exacto. Digamos que idealmente cada 4 meses sería una interventoría, pero se puede correr un poco más, un poco menos. Y ahí ya nos hicieron como el inventario para verificar que todo lo que nosotras pedimos en los avances, las facturas, todas las cotizaciones que presentamos estuvieran realmente en el local. Entonces, esa también tomó varias horas, tomó como 7 horas, y esa es un poquito más real. Hay gente que la vive con mucha angustia. Nos han contado que se han desmayado. Pues es una experiencia más, o sea, es importante, sí, o sea, hay que vivirla con seriedad, pero no se trata de sobredimensionarla, sino de organizarla, prepararla y pues escuchar. A veces uno no escucha lo que la otra persona le está explicando, sino que está como acelerado, a la defensiva. Entonces no, tratar de escuchar lo que el interventor también está planteando y explicándote y pues establecer nuevos compromisos hacia la tercera interventoría, que ya es virtual nuevamente, y pues ya es la trazabilidad de que el proyecto va bien encaminado, porque ya básicamente es más de la mitad.
del proyecto. Y eso que tú dices de la defensiva es súper importante porque uno no puede ver al interventor como el enemigo. No es el enemigo, es simplemente una persona que está cumpliendo su supervisando sí. lo que tú haces. Entonces lo que tú tienes que hacer es demostrarle que tú lo estás haciendo bien. Entonces, por ejemplo, lo que decía Ori, ya en la segunda interventoría ustedes van y se van con el acta de la primera visita y ustedes, hay cosas que uno de verdad son muy fáciles de hacer, pero uno no las hace porque se quedan ahí y son cosas que tú puedes sacar en un día. Entonces, por ejemplo, un manual de funciones. Manual de funciones, exacto. El informe ambiental. Sí. O sea, ¿cuál es el informe ambiental? ¿Cómo manejas tú los residuos? ¿O qué estás haciendo para mejorar? ¿O para ahorrar luz? ¿O para lo que sea? Total. Entonces, esas son cosas que uno puede hacer en un día y que puede ir dándole check a cada cosa en la lista. Otra cosa, cuando hagan esos archivos o esos informes, pues pónganle amorcito. Fíjense que el interventor me decía a mí, es que usted hace las cosas bonitas, se ven bonitas, el informe se ve con la marca aquí del logo de nosotras, con una página bien redactada, se le meten fotos, se le mete no sé qué, o sea, completo, sí. No como por salir del paso, porque también la persona revisa y como que dice, o sea, no le da el aval. En cambio, si ve que hay algo completo, dice, vea, nosotros que la dotación, nosotros diseñamos la dotación, pusimos ahí el informe, las fotos, nos tomamos las fotos con la dotación. Entonces, de eso se trata, como de demostrar que estamos haciendo las cosas bien, tenemos la evidencia, pues hagámoslo. Otra cosa, sinceramente, yo sé que las personas que más sufren las interventorías es cuando saben que tienen deficiencias o que tienen caos, cosas que quieren ocultar, cosas que quieren tapar, cosas que estoy cruzando dedos que no se dé cuenta. Sí. Entonces, pues nosotros somos adultos ya, pues mirémonos a la cara y digamos las cosas. Sí. Nosotros somos muy de ese tipo de que, mira, esto no se ha solucionado, esto no lo hemos hecho, así vamos, ¿qué hacemos para arreglar? Sí, totalmente. Bueno, entonces respecto a la tercera interventoría, pues es básicamente lo mismo. La tercera interventoría es virtual. Entonces, pues es más sencilla en el sentido de que pues, tú te conectas ahí con el interventor, pero obviamente ya hay una ventana muy corta a la finalización del proyecto. Entonces, en la tercera interventoría, si tú estás quedado, pues te van a acosar más. De que, mire, esto, debe esto. Sobre todo el tema también de la ejecución presupuestal. Hay personas que, como tienen más dificultad para encontrar el lugar de operación, se demoran más en empezar a gastarse los recursos y para ellos es muy importante que tú ejecutes el presupuesto y que te quede cada vez menos dinero. Pero el asesor del SENA asiste contigo, te acompaña. Presencial cuando es presencial y virtual en la videollamada, y eso también es importante porque él también está enterado de cómo va el proceso. El asesor del SENA también es otra figura que es importante. Él fue el que normalmente es el que te acompañó en la formulación, pero en nuestro caso, como siempre, todo particular, no lo cambiaron. Entonces ahorita tenemos, después en la mitad del proceso nos cambiaron y tenemos a otra persona súper chévere también, nos ha apoyado mucho. El asesor del SENA, él tiene que hacer un seguimiento técnico operativo, así se llama, y él todos los meses se hace una reunión contigo virtual y hace un acta de la reunión. Y en ese seguimiento virtual, él hace básicamente lo mismo, o sea, como que te empieza a decir, oye, mira, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo van las ventas? ¿Ya subieron las contabilidades? ¿Cómo está la plataforma? ¿Qué les hace falta? No sé qué, Es como apoyarte en ese sentido. Y, por ejemplo, estamos nosotras ya muy cerca de la cuarta interventoría. Es más, era mañana, era pasado mañana. Pero nos enviaron un correo electrónico como con el listado de cosas y entregables que sí o sí debemos tener, y la idea es verificar que en plataforma, con ayuda de la contadora o el contador, todo haya quedado actualizado al día, porque siempre hay cosas, siempre hay temas que uno le faltan. Entonces, como verificar eso cosa por cosa, pues para que cuando te encuentres con el interventor o la interventora, fluya más el proceso y no tengas tú que adivinar. Bueno, cuando el interventor le gusta la contadora,
La vida es o el mejor. contador, todo funciona mejor, todo fluye mejor. ¿Por qué? Porque hay contadores que ya tienen experiencia, como decía Ori, y suben todo bien. Sí. Ya saben cómo subir, dónde subirlo, cómo subirlo. Entonces el interventor entra, revisa y todo está bien. Entonces para él es mejor que ponerse a revisar, a corregir, a decir así no es, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, por eso los contadores cuando ya tienen experiencia y de pronto si ya conocen al interventor, porque ya les ha tocado en otros proyectos, entonces... Y sabemos wow. de contadores que no suben a la plataforma las cosas, sabemos que se recomienda que lo ideal es que tú subas todo a la plataforma, pero si encuentras una opción intermedia, Todo lo de contabilidad, ventas, producción, lo suba ella. y tributaria lo suba Porque hay la algunos contadora. que no, pero realmente sí tienes tanto trabajo y no vas a llegar a todo y te vas a enredar. Entonces, para terminar, como un recordatorio, no le tengamos miedo al interventor, es un ser humano común y corriente como nosotros, está cumpliendo su trabajo. Conversemos, solucionemos, evolucionemos los temas y saquemos adelante este proyecto. Sí, y busquen ayuda, sepan pedir ayuda, sepan explicar las decisiones que están tomando. Si ustedes no se la pueden justificar a ustedes mismos, muy jodido que se la puedan justificar a alguien más. Así que tengan claridad, obren bien y piensen siempre a mediano y largo plazo, porque a veces uno se enreda pensando solo en el corto plazo y toma decisiones que dañan la relación con el interventor, lo sacan a uno, lo ponen a pensar que no, voy a abandonar todo. Mucha gente también entra en ese estado. Claro, cada situación es particular y cada reto es particular, pero no entren en esa sensación de voy a abandonar todo y ya, esa es la solución. No, 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 eso no es una solución. Hay otras soluciones normalmente. Y disfrútense el proceso y sigan aprendiendo porque esto cambia permanentemente. Bueno, a este momento nosotros ya estamos finalizando el proceso. Como les decíamos, teníamos la interventoría pasado mañana y nos la cambiaron para el otro mes. Entonces, pero pues ya nos queda es contarles cómo es el cierre del proceso y la condonación, que nosotras esperamos que recibirla porque, como les decíamos, hemos revisado esa acta y hemos revisado el checklist y tenemos un cumplimiento. Entonces, pues lo más probable, y el interventor nos los ha hecho saber, que nosotros ya tenemos un avance muy significativo en todos los sentidos, así que podemos estar tranquilas por ese lado y esperamos que en el próximo video podamos contarles que ya recibimos la condonación. Queremos también aprovechar este espacio para que nos sigan formulando preguntas, nos dejen comentarios desde donde nos escriben, nos cuenten cómo van. Siempre los leemos, incluso algunos de ustedes nos han escrito por Instagram, por TikTok, intentamos responderles a todos. Cualquier cosa que quieran saber del Fondo Emprender, aquí estamos, y también estamos pensando hacer otros contenidos de otros tipos de convocatorias y cosas a las que ustedes también pueden aplicar. Así que acompáñenos por acá.